Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado. Romanos en el capítulo 9 y comenzamos en el verso 19, gloria al Señor. Romanos capítulo 9, verso 19, gloria a Jesús. Aleluya. Y queremos recordarles también, hermanos, martes, gloria al Señor, nuestro estudio bíblico. Este martes pasado estuvimos hablando de ¿qué? ¿Me acuerdo, hermana Pati, de qué hablamos? ¿Cómo, hermana? Bueno, hermana Pati, hablamos después. Gloria al Señor. No, pero estamos hablando de los fundamentos cristianos, hermanos. Gloria al Señor. En especial del nuevo nacimiento. Estuvimos hablando este martes pasado. Este próximo martes vamos a estar hablando de disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. Algo muy esencial. No es algo que se puede tomar yo. Algo más que tengo que hacer. No, son esenciales. Gloria a Dios. Así que esté aquí, gloria al Señor, porque no va a haber nieve y no va a haber tampoco transmisión. Gloria al Señor. Romanos capítulo 9, verso 19 al 21, dice la palabra del Señor. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Hablando de Dios. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, te pongas a tú con Dios. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Sabe qué vamos a hablar hoy, hermanos? Acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, que Dios nos va a ayudar en esa tarde. Dios nos va a revelar, gloria al Señor, cómo Él obra en nosotros y lo que usted y yo podemos hacer para permitirle a Él hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el poder que hay en tu palabra, por la instrucción, Señor, por la guía que hay en tu palabra. Señor, oh Dios mío, Señor, toma mis labios, oh Dios, y ayúdame, Señor, a hablar esta palabra a tu pueblo, a presentar, Señor, oh Dios mío, como tú, Señor, has presentado a mi corazón, oh Dios. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, que tú levantes, que tú te reveles, oh Señor, en este lugar, a cada corazón, cada mente, en el nombre de Jesús. Y alguien dice amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios, y así puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de su poder, de su capacidad para operar, de su grandeza, de que Él solo puede hacer todas las cosas, de que Él está en todo lugar, de que no hay nadie con entendimiento como Él, que Él conoce todo, que Él no está en el universo está en Él, y Él tiene todo el poder. Sabemos, hermanos, que Dios hizo la creación de los cielos y la tierra, las huestes angelicales y todo lo que existe con el poder de su palabra. Él no tomó nada con sus manos como hizo al hombre, sino Él solo habló y fue hecho. Él todo lo realizó sin ninguna ayuda. El Hijo no lo ayudó. La tercera persona no lo ayudó. Él estaba solo. Él solo es Dios. Solo Dios hizo los cielos y la tierra.
No necesitó ayuda alguna, ni tan siquiera de los ángeles, ni tampoco necesitó guía o asistencia. La creación de la humanidad y lo que se ha convertido en una lección ejemplar es la historia, hermanos, de Adán y Eva y el jardín del Edén. Creo, hermanos, que podría haber un debate sobre los parámetros exactos que Dios ha establecido en ese momento con Adán y Eva y cómo cambiaron las cosas debido a la decisión de Adán y Eva de comer del fruto prohibido. Por lo tanto, podemos sin duda alguna proclamar: Dios es soberano. Dios es soberano en la creación. Dios es soberano en el juicio. Dios es soberano en el diluvio. Dios fue soberano en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios fue soberano aun cuando Coré y sus seguidores se rebelaron contra Moisés y la tierra los tragó. Dios siguió siendo soberano. Ahora existen, hermanos, parámetros del orden divino que por su propia voluntad soberana Dios mismo creó y Él mismo los estableció en ese orden y nos ha demostrado que Él elige muchas veces no interferir con esos parámetros, o sea, no violarlos o cambiarlos porque usted y yo estamos actuando de alguna manera distinta. Por ejemplo, Adán y Eva recibieron, hermanos, el poder del libre albedrío, lo que usted y yo tenemos hoy también. Nadie puede obligarle a usted a ser salvo. Nadie puede obligarlo a usted a perderse en las llamas del infierno. Nadie puede obligarlo a usted a comerse algo que usted no quiere. Nadie puede obligarlo a hacer nada que usted no esté de acuerdo a hacerlo. Dios le ha dado a cada uno de nosotros el poder de decidir lo que yo voy a hacer con mi vida. Adán y Eva también tuvieron ese mismo poder. Y Dios, hermanos, creó un espacio donde su voluntad no ejerciera absoluto control. La voluntad humana y su capacidad de actuar en contra de la voluntad de Dios es algo que Dios solo pudo dar a los hombres, o sea, al ser humano. Nada más de la creación. No hay otra creación en el mundo que tenga el poder del albedrío, o sea, de poder de decidir por sí mismo. Solo usted y yo, solo el ser humano tiene la capacidad, hermanos. Y mire, se mira como algo insignificante, pero mira bien el poder que tenemos en nuestra mente, que podemos decidir irnos en contra de la misma voluntad de nuestro Creador. ¿Y qué hace Él? Ay, ya no me quieren obedecer. No, Él sigue siendo Dios y su palabra permanece para siempre. Si usted y yo decidimos irnos por otro camino, eso no le quita a Él el poder de su soberanía. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo grande. Él sigue siendo el gran yo soy, el alfa, la omega, el principio, el fin. No hay nada, hermanos, que usted y yo podamos hacer para disminuir la capacidad y el poder que hay en Él. No hay nada. Cuando miramos la condición y la situación de Adán y Eva, la voluntad de Dios para ellos era que se multiplicasen y fructificasen la tierra, que llenaran la tierra, que disfrutaran de todo lo que Dios había hecho. Solo una cosa Dios les advirtió bajo su voluntad, que no comiera, y no les dijo a ambos, le dijo a Adán, al rey de la casa, al emperador del hogar: no comas del fruto del árbol que está en el medio del huerto.
porque ciertamente vas a morir. So Adán tenía que pasar ese mensaje a su reina, a Eva. Mira, mami, no podemos comer del árbol que está en medio del huerto. De todos sí, de ese no. Pero cuando usted y yo miramos la palabra, hermanos, como que presentimos que a Adán se le olvidó un detalle. Decirle a Eva, ni mires el árbol, hermano. No te acerques, no lo mires, no tomes del fruto, porque te voy a perder. Tal parece que no pasó el mensaje. Por cuanto miramos en la palabra de Dios, cuando está platicando con la serpiente halló el de cómo sacarle lo que Dios había dicho. Pero Eva lo dijo diferente a como Dios se lo había dicho a Adán. Parece que Adán lo dijo diferente a como Dios le había dicho a él. Y él dijo, no lo puedo ni tocar. Cuando Dios dijo no lo puede tocar, él dijo que no comieras de él. Y todo en su voluntad era ni tan siquiera lo mires. Porque dice la Biblia cuando lo miró, que dice la Biblia que le pareció fruto deleitoso, agradable, yummy. Cuando lo miró, lo agarró, comió, sus ojos fueron abiertos. La voluntad soberana de Dios era de que el hombre existiera para siempre, que fuera eterno. El deseo de Dios. Pero el hombre tenía otro poder que dijo, no, es mucho tiempo, creo que está bien que vivamos unos años menos. Se fue en contra de la voluntad de Dios. Que dice la Biblia, desobedecieron lo que Dios había dicho. Todavía podemos debatir que Dios es soberano. Alguien podría preguntar, pero ¿por qué Dios no los detuvo? ¿Por qué Dios sí sabía que ella iba a comer del fruto? ¿Por qué Dios creó entonces la serpiente? Y el enemigo usó la serpiente para hablarle a Eva. Ya Dios sabía todo eso. Pero Dios también había puesto su confianza en la creación del hombre, en lo que había creado del hombre, de que iba a pasar la voluntad de Dios como Él quería. Porque Dios, hermanos, no está buscando que usted y yo le sirvamos por obligación. Si le servimos por obligación, estamos perdiendo el tiempo. Tengo que servirle por amor. Agradecido de lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Agradecido de que me arrancó de las huestes espirituales de maldad, de aquel pozo cenagoso de este mundo, me arrancó de la misma puerta del infierno y me ha puesto en un lugar celestial y me ha dado la salvación de mi alma y ha perdonado mis pecados. Dios no está buscando que usted y yo le sirvamos porque Él es Dios, y si no le sirvo entonces me va a matar. A voluntad humana es lo que muchas veces nos pone a nosotros, a usted y a mí, en problemas. La voluntad humana. ¿Cómo pienso lo que quiero hacer? Yo no voy a servir a nadie. Me tienen que servir a mí. Yo soy el jefe aquí. Vamos a hacerlo como yo quiero. Suena como Cuba, ¿verdad? Oye, le sigo. Y no voy a llegar a ningún lado. Voy a caminar y a caminar y a caminar y a caminar. ¿Y sabe qué? Voy a parecer los animalitos esos que lo ponen en una ruedita y a la manita ya fajado, corriendo. Y está en el mismo sitio. Pero él no se da cuenta. Y se baja como que llegó a otra jaula, ¿verdad? Y pasea como que llegó a otro lugar. Pero ha estado dando vuelta en el mismo lugar. Así es aquel, y así es que vive aquel que anda en contra de la voluntad de Dios. Miremos, hermanos, entonces, ¿qué significa cuando la Escritura habla y dice de que Satanás es el príncipe de este mundo, el poder del aire, el Dios de este siglo? Usted mira la historia de Daniel en el capítulo 10, especialmente versos 12 y 13, donde
el arcángel Miguel se le presenta a Daniel. Le dice, hey, desde que comenzaste a orar, tu oración fue oída. Pero ya han pasado 21 días y ahora es que puedo venir a darte la respuesta y a darte entendimiento. ¿Qué pasó? ¿Cómo que 21 días después? Daniel no estaba, chico, pero ¿por qué agarró tanto tiempo si hace 21 días yo estoy esperando por ustedes y ustedes no acaban de llegar aquí? Hermanos, cuando usted lo mira de una manera definida y de parte de Dios, el ángel llegó a Daniel por causa de la perseverancia de Daniel en la oración. Que mire como dice Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, llamé a Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Así, hermanos, así vemos. Y aquí vemos que Dios había enviado su respuesta a un hombre utilizando un ángel. Pero se tardó 21 días. Pero fueron 21 días que Dios utilizó con Daniel para transformar su vida. No fueron 21 días perdidos o atrasados porque el rey de Persia, el enemigo, estaba tratando de aguantar la respuesta de Daniel a Daniel. No, Dios utilizó aquel tiempo. Gloria a Dios, como Dios. No se pongan temerosos o no tengan llanto o tristeza por lo que pasó. No, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo utilizó para bien y para salvación de vida. Hermanos, la razón por la cual Miguel, el arcángel pudo llegar a Daniel fue porque Daniel se atrevió a perseverar y a creer de que Dios iba a responder, de que Dios todavía es soberano, de que en Él está todo el poder para hacer todas las cosas, y se mantuvo orando hasta recibir respuesta de Dios. Gracias a la oración y el ayuno de Daniel. Porque sabe que si Daniel se hubiera detenido, ellos no hubieran podido resistir. La respuesta nunca hubiera llegado. Pero Dios sigue siendo soberano. Pero muchas veces Dios quiere que usted y yo participemos de lo que Él quiere hacer. Ay, que oré 2 horas, hermanos, y Dios no me respondió. Pues oré 2 más. Ay, pero es que la respuesta no llega. Pues deténgase cuando la respuesta llegue. Porque quién sabe, y hay una lucha en el reino espiritual que solo ha podido ser mantenida y ganada porque usted y yo estamos creyendo de que Dios es soberano y de que Dios puede hacer lo que Él ha prometido hacer. Pero si me detengo, gloria a Dios, voy a dar más fuerza al campamento del enemigo que a lo que Dios quiere hacer. ¿Está entendiendo? Esto, Hermanos, esto resulta muy instructivo en cuanto a la manera y la naturaleza de nuestro mundo y la forma en que Dios actúa en nuestro mundo. Otra historia que podemos mirar es la historia de Job. Dios en su soberanía permitió que Job pasara por todo lo que pasó. Y como dice la palabra de Dios, en ningún momento Job pecó delante de la presencia de Dios. El desenlace de esta historia, el final de esta historia, el resultado de esta historia se basó conforme a la conducta de Job, a cómo Job se mantuvo, a cómo Job perseveró en sí mismo, sabiendo, gloria al Señor. Muchos lo miran y dicen, ay, este hombre estaba loco, queriendo justificarse delante de Dios. ¿Qué más podía hacer si él sabía que no había cometido pecado delante de Dios?
Todo el libro de Job, hermanos, cuando usted lo lee, Job está tratando de defenderse de las falsas acusaciones de sus tres amigos. Y Dios, hermanos, al principio, cuando Satanás se presentó delante de Dios, él no esperó que el enemigo hablara delante de él. No, Dios inmediatamente dice, ¿qué haces aquí? ¿De dónde vienes? Andaba por la tierra buscando qué hacer. Ya Dios sabía lo que él estaba haciendo. Por eso fue que le dijo, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él. Hombre, ahí Dios se le adelantó al enemigo, porque dijo, no hay otro justo como él. No hay justo como Job en toda la tierra. Ya quedó con eso. Ya la protección de Dios, antes de que el enemigo lo tocase. Tal vez usted y yo, hermanos, debemos de entender que antes de que el ataque comience en tu vida, ya Dios te protegió. 3, 4 nada más lo creyeron. Dios ya tuvo su mano sobre ti, ya declaró lo que eres, ya la victoria simplemente está esperando por ti al final de toda la prueba, de toda la dificultad. Ya Dios ha visto, aleluya, el final desde el principio. Ya Él sabe lo que ha de ocurrir, ya Él sabe cómo vas a sentirte, ya Él sabe cuántas lágrimas vas a llevar, cuánto dolor vas a llevar en el corazón, pero Él todavía siendo soberano, Él ya lo declara desde el principio lo que has de ser en el final. Pero ojalá se sorprenda, hermanos, porque hay cosas que Dios ha decidido no hacer. Y no se trata de si Dios puede hacerlo solo o no, sino que es debido al orden como Él trabaja, como Él funciona. No puede y no lo hará por la forma en que ha determinado que sean las cosas. Como Dios lo ha declarado, así se va a hacer. Y Él no va a violar su palabra. Ay, pero ¿por qué no me dice algo más fácil? Es que Dios no te está confiando algo más fácil. Dios sabe la fuerza que te ha dado y no te va a dar más de lo que tú no puedas soportar. Porque sabes que vas a morir. Pero te va a llevar a mí y a ti al punto en que tenemos que declarar, sea grande o pequeña, no puedo con ello. Tú tienes que ser mi ayuda, tú tienes que ser mi fuerza, tú tienes que ser mi sostén, tú eres quien debe llevarme en tus manos. No puedo caminarlo solo, no puedo llegar al otro lado sin que tú estés conmigo. Hermanos, creo que existe un principio eterno de la soberanía de Dios. Y en ello podemos mirar como una parábola en ello, ya que Dios, hermanos, decide dejar muchos de los detalles de cuando usted y yo, no, vamos a caminar. Abraham, quiero que salgas de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Allá te veo. Wait. ¿Cuándo me tengo que ir? ¿Por dónde me tengo que ir? ¿A dónde voy a llegar primero? Eso nos toca a nosotros vivirlo. Pero ¿sabe qué? Nos hacemos a veces los sorditos porque nada más vemos el proceso, por lo que vamos a entrar, miramos nada más la puerta, pero ni nos damos cuenta de lo que Dios está diciendo. ¿Sabe lo que literalmente Dios le dijo a Abraham? Vas a entrar y vas a llegar a la tierra que yo te voy a dar. Eso fue lo que le dijo Dios. ¿Por qué Abraham se atrevió a emprender el viaje? Porque entendió que ya había llegado sin estar allí, que ya podía declararlo, que ya podía confesarlo, que ya podía señalarlo, que ya podía tocarlo sin estar en aquel lugar.
Lo único que Abraham falló, hermanos, fue en llevarse a Lot, a su papá y a su hermano. Porque Dios tuvo que detenerlo en un lugar que Dios no le había dicho hasta que su padre muriera, hasta que su hermano muriera. Y Dios en su misericordia le dejó salir con Lot. Ahí fue donde Abraham comenzó a emprender su viaje. Pero la soberanía de Dios todavía estaba en movimiento. Te voy a dar un hijo, uno tuyo. ¿Qué hizo Abraham y Sara? Fueron por otro lado. ¿Qué hizo Dios? No quieren que yo les ayude. Pues no los ayudo. No, la soberanía de Dios. Al final, ¿qué sucedió? Tuvieron su propio hijo, su propio heredero. Gloria al Señor. Entonces, no importa, hermanos, lo que usted y yo decidamos hacer. Cuando queramos ayudar a Dios, lo que Dios ha decretado es lo que va a suceder. Porque yo no puedo cambiar la palabra de Dios. Y más ahora que ya está escrita. No, pero mira lo que dice ahí. No, pero tengo que orar y ayunar. A ver. Ora y ayuna un año. Va a decir lo mismo cuando vengas. Porque ya ha sido decretada. Ya ha sido declarada. Es por eso que Dios mismo dijo, mi palabra permanece para siempre. No va a retornar a él vacía, va a ser la obra por la cual ha sido enviada. ¿Por qué? Porque él es soberano. ¿Se acuerdan, hermanos, del rey Joás en Segunda de Reyes 13? Donde va Eliseo, el profeta Eliseo está enfermo, el rey va donde Eliseo, Padre de Israel. Eliseo le dice, toma unas saetas y tira. A la ventana y tira. ¿Qué hizo el hombre? Tiró 3 saetas nada más, 3 flechas, no, pam. Por sí. Ya lo hice. ¿Qué dice la palabra? Eliseo se enojó. El hombre está casi muriendo y todavía tiene que hacer fuerza para enojarse. Dice, hombre, si hubieras golpeado 5, 6 veces, hubieras desaparecido a tus enemigos. Pero ahora, por cuanto golpeaste 3 veces la tierra, 3 victorias nada más vas a tener. Y alguien podría decir, pero si Dios no le dijo cuántas, exacto, queda en mí, queda en ti decidir cuánta victoria quiero obtener o no. Porque Dios ya dio la victoria completa en el Calvario. ¿Cuánta victoria quiero obtener? No, ahí dame un pedacito nada más para probarla. Ahí para un poquitito nada más para llegar hasta el martes. Y ya el martes cuando llegue, pues agarro otro pedacito más para el domingo. No podemos vivir de esa manera, hermano. Es como tratar de vivir de cheque a cheque, de cheque a cheque. No guardando, no ahorrando, no haciendo nada. De cheque a cheque. Y no he cobrado todavía, ya estoy, como dicen en Puerto Rico, ya estoy pelado. No tengo ni un 5. Y todavía ni he cobrado. Hermanos, se le dio la oportunidad de aniquilar a todos sus enemigos. No tan solo a los sirios, a todos sus enemigos. Y nada más decide terminar con 3. Pero había más de 3 enemigos en contra de Israel. Israel estaba rodeado de enemigos por todas partes. No había lugar que Israel fuera que no hubiera un enemigo. No, me conformo con 3 nada más. Para colmo, Eliseo murió enojado. No pudo bendecirlo, no pudo orar por él, nada. Murió enojado. ¿Cuál entonces es mi papel? Pregúntele qué tal o yo qué. Vamos a mirar cuál es tu papel en la voluntad de Dios. El apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9 nos da esta escritura. El Señor no retarda su promesa, ¿verdad? Como algunos la tienen por tardanza, sino que es que, grítelo, no queriendo que todos mueran.
todos procedan al arrepentimiento. Esa es la soberana voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios. Les voy a agüitarlos por un momento. Pero nos preguntamos, ¿está ocurriendo? ¿Son todos salvos? Pero es el deseo de Dios que nadie perezca. No es solo que sea el deseo de Dios. Ese mismo deseo tiene que estar en nosotros. Entonces, su voluntad se cumple en aquel que se alinea con su voluntad. Es por eso, hermanos, que Santiago nos dice, pedimos y oramos y buscamos y hacemos aquí y allá y pedimos y no recibimos nada. Porque pedimos, ¿qué dice? Pedimos mal para nuestros deleites. Y esa no es lo que le está diciendo. No es la voluntad de Dios. Dios no anda en que nos va a dar y nos va a dar y nos va a dar. No. Yo tengo, hermanos, que alinear mi mente y mi corazón a lo que Dios quiere hacer. Porque eso es uno de los versos más poderosos de la palabra del Señor, hermanos. Primeramente le dice a los burladores, Dios no está trazando su venida. Dios no la está parando ahí nada más porque Él quiere pararlo. Él no la retarda. Como dice, como algunos la tienen por ahí, 2000 años atrás y todavía no ha llegado. Despierta del sueño, no queriendo que ninguno perezca. Dios, hermanos, nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Dios no va a hacer nada sin tu participación, sin ti. No lo va a hacer. Porque ¿cómo va a enviar un milagro para quien no se lo ha pedido? ¿O cómo va a sanar a alguien que ni cree que Él puede sanar? Usted y yo tenemos que estar involucrados en lo que Él quiere hacer. El mismo apóstol Pablo a los romanos le dice en el 10:4, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? No van a saber de Dios si nadie le dice de Dios. No van a oír de lo que Él puede hacer si nadie les testifica lo que Él puede hacer. Eso es la voluntad de Dios de que nadie perezca, pero es la voluntad de Dios también que usted y yo no nos quedemos callados ante la necesidad de un mundo que anda perdido. Tenemos, hermanos, que verdaderamente creer, Él es soberano. No importa lo que el enemigo diga, no importa lo que estemos mirando, Dios sigue soberano. Él todavía sigue sentado en su trono. Todavía Él da el poder de su espíritu. Todavía Él derrama de su espíritu. Todavía puede perdonar pecados. Todavía puede sanar enfermedades. Todavía puede resucitar a los muertos. Todavía puede rescatar al perdido. Todavía puede cambiar una vida que muchos han dicho nunca jamás va a suceder. Y viene la soberanía de Dios y utiliza a un siervo o una sierva humilde, sencillo, y solo le habla de lo que Dios pudo hacer y de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y sería suficiente para cambiar totalmente esa vida. Pero Dios no hará nada en la tierra sin la obediencia de su pueblo. Son 5. Hay milagros que Él va a realizar si oramos. Gracias, hermano. Hay personas que van a creer si usted y yo predicamos la palabra de Dios. Hay maravillas que Él va a obrar si usted nos movemos en fe. Hermanos, usted y yo creamos la atmósfera para que Dios se pueda mover. Los hermanos, las hermanas están cantando aquí.
no esté allá. No, envuélvase con ello y verá lo que Dios puede hacer. No va a haber que poner mano en nadie. Dios se va a mover solo. El Espíritu de Dios se va a mover. Alguien comienza a hablar en lenguas. Alguien comienza a moverse en el Espíritu. Alguien comienza a levantar su voz al Señor. Y Dios comienza a obrar. Gloria a Dios. Aleluya. Porque Él es soberano. Gloria al Señor. Pero Él no va a hacer nada, hermanos, donde no hay obediencia. Dios no va a salvar la humanidad sin la humanidad. Aunque lo perdí de un momento. Yo le digo, es bíblico. Él se hizo hombre. Él se hizo de un cuerpo humano. Él no vino a salvar la humanidad solo en espíritu. Él vino a salvar al hombre con un hombre. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el mediador del mundo, a quien tenemos como abogado. Dios no va a salvar a la humanidad sin la humanidad, hermanos. Para salvar al hombre, Dios se hizo hombre. Para ayudarnos, Él se hace lo que usted y yo necesitamos para poder ayudarnos. Abraham ya ató a Isaac y lo tiene ahí preparadito y ya tiene el cuchillo para sacrificar a su hijo. ¿Qué hizo el ángel? Lo detuvo. Abraham, no te muevas, no lo hagas, porque ya has sido probado y has pasado en la prueba. Ya has sido hallado agradable delante de Dios. Tu fe te ha salvado. Cuando Abraham levanta su mirada, ¿qué hizo Dios? Le dio un corderito que estaba enredado en un arbusto por sus cuernos. Dios, que Dios hizo en su soberanía las palabras que Abraham había dicho antes a sus siervos. Yo y el muchacho vamos a ir y vamos a adorar y volveremos. ¿Qué otra cosa Dios hizo? Cuando le dijo a su hijo, papi, veo la leña, veo el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Qué le dijo a Abraham? No te preocupes, Dios se va a proveer del sacrificio. ¿Quién le dijo a Abraham que Dios podía resucitar de los muertos? ¿Quién le dio a él un estudio bíblico? ¿Quién le dio a él la palabra? Mira, Abraham, lo que dice aquí, Dios puede resucitar hasta aún a los muertos. Pero eso se lleva a cabo cuando usted y yo pasamos tiempo con Él. Dios nos da, hermanos, revelación y nos ayuda a entender lo capaz que Él es cuando un corazón se humilla, se pone sumiso bajo su poder, se da y se entrega por completo. Hermanos, usted y yo tenemos que entender que el temor que haya en algunos de ustedes contra el enemigo no debería estar ahí, porque el enemigo tiene más temor de ti de lo que tú deberías tener de él. Porque Él sabe que si usted y yo alcanzamos la mano del soberano Dios, no va a haber quien te detenga, no va a haber quien te quite de aquí, no va a haber quien te eche atrás, no va a haber quien detenga experiencia con Dios en tu vida, no va a haber nadie que pueda detenerte, no va a haber nada que pueda impedir que usted y yo hablemos al soberano, pero yo tengo que poner de mi parte en la soberanía de Dios y moverme hacia su voluntad también. Yo le pregunto, ¿quiere ser parte de lo que Dios está haciendo? Entonces arrepiéntase por completo. ¿Qué voy a arrepentirme, hermano? De mi propia voluntad. Arrepentirme, pedirle perdón a Él porque yo he actuado en mi propia voluntad. Y de humillarme delante y debajo de la poderosa mano de Dios para ser levantado, porque me humillo, hermanos, delante de Él, pero yo mismo no puedo levantarme. Tengo que humillarme bajo la poderosa mano de Dios para que, como dice Santiago, Él me levante, Él sea quien me exalte, Él sea quien me ponga en ese lugar, porque yo por mi propia fuerza no voy a poder levantarme, por mi propia voluntad no voy a poder levantarme. Tal vez me sienta que ando caminando y corriendo por todo
todos lados, pero espiritualmente me estoy arrastrando en el piso porque no he podido levantarme por lo que Dios no ha podido hacer en mí. Dios, en su soberana voluntad, nos ha elegido para darnos a nosotros la oportunidad y la responsabilidad de poder llevar su poder, de poder hacer milagros, de poder alcanzar los corazones, de poder arrancar las almas del infierno, de poder echar atrás al reino del infierno y adelantar al reino de Dios. Y Dios lo está haciendo y Dios lo quiere hacer, pero ¿quién se va a atrever a permitírselo? Si ese eres tú, quiero pedirte por qué no te pongas de pie, y si lo sientes en tu corazón hacerlo, quiero invitarte por qué no venimos aquí adelante, gloria al Señor. Es tiempo de poner cuentas claras con Dios, aleluya, de aclarar mi mente, de aclarar mi corazón, de decirle, Señor, ya yo estoy cansado de estar cansado, ya estoy enfermo de estar enfermo, ya estoy harto de esta condición. Tú vas a hacer en mí lo que quieres hacer, no importa cuánto cueste, no importa cuán difícil se haga, no importa cuán dificultoso el enemigo quiera ponerlo. Si ese eres usted, aleluya, si esa es la determinación que está en tu corazón, gloria a Dios, quiero invitarte, levanta tus manos. Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.